Bienvenido especialmente el doctor Jaume Peris Blanes, profesor invitado de la Universidad de Valencia, quien inaugurará el ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Poznań, que tengo el honor de dirigir. Este ciclo de 5 conferencias se inscribe en un contexto de preocupaciones en torno a las cuestiones éticas, políticas y sociales suscitadas por toda una serie de crisis que nuestras sociedades están atravesando desde hace más de una década y que conducen a la convicción de que nuestro mundo necesita un cambio. Y es un hecho tanto más significativo cuando a unos kilómetros de la frontera polaca se está produciendo una guerra injusta, injustificada, una agresión con graves consecuencias para nuestros hermanos ucranianos. Nuestras conferencias están enfocadas en el mundo hispánico, pero discutirán en consonancia con el giro ético producido en los estudios literarios en qué medida los textos literarios y las maneras de leerlos pueden conllevar a una apuesta de cambio al oponerse a los males que aquejan el mundo actual, ¿no? Entre ellos los mecanismos de opresión y la violencia física y simbólica. Bueno, la sesión será moderada por la doctora Wiosna Szuchała, compañera del departamento, a la que paso en este momento la palabra. Bueno, muchas gracias, Wiosna, muchas gracias, Magda, perdón, y buenos días otra vez a todos. Perdón. Tal como ya todos sabemos, nuestro invitado de hoy es Jaume Peris Blanes. Es profesor titular de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Valencia. Su principal área de investigación han sido las formas y representaciones de la violencia política en América Latina y España, así como la construcción de la memoria social y cultural en sociedades postdictatoriales. Jaume Peris Blanes ha dedicado diversos estudios a la literatura testimonial y a las culturas de la memoria contemporáneas. Entre otros, ha publicado los libros La imposible voz, memoria y representación de los campos de concentración en Chile, Historia del testimonio chileno, de las estrategias de denuncia a las políticas de memoria. Por supuesto, para evocar solo unas publicaciones más destacadas. Y su conferencia de hoy lleva por título, como creo ya ha dicho Magda, Disputar el futuro, una imaginación política para el mundo colapsado. Y creo que, como solemos hacerlo normalmente, también una parte final de la conferencia la vamos a dedicar a un debate, ¿no? Un intercambio de comentarios, pero ahora para ya no ocupar más espacio, bueno, doy la palabra a Jaume. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero empezar haciendo es disculparme por estos pequeños problemas técnicos, que no podía entrar en la plataforma y siento haberos tenido esperando, así que eso lo primero. Afortunadamente ya está resuelto. Y lo segundo que quería hacer es agradecer la invitación a este marco de conferencias, muy especialmente a Alphonse Gregori, que fue la persona que me contactó y que pensó en mí para esto, pero también a las organizadoras que con su generosidad pues, me han invitado. Quiero incidir en una cosa que ya se ha planteado, y es que estos días son unos días especialmente convulsos, especialmente terribles. Claro, cuando yo estaba preparando la conferencia en los últimos días y hablando de un mundo colapsado, de un mundo convulso, de un mundo violento, ¿no? Y hace unos días hasta ya una guerra justo al lado de las fronteras de Polonia. Bueno, creo que son tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos, y una de las preguntas que creo que debemos hacernos es cuál puede ser el rol de la cultura, de las producciones culturales, o en nuestro caso el rol de la universidad
en estos tiempos tan complejos, ¿no? De alguna forma mi intervención va a ir en una línea de pensar cuál puede ser el rol de las ficciones y cómo podemos pensar las ficciones en relación con los procesos de violencia contemporáneos. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de presentar esta investigación, que es una investigación que está en curso, que no está cerrada, es una investigación bastante más amplia de lo que voy a poder plantear aquí, pero aquí voy a plantear algunos conceptos, algunas ideas básicas que están en el centro de esa investigación y que, como ya se ha planteado en la generosa presentación que se ha hecho sobre mí, en realidad lo que voy a plantear tiene algunas líneas de continuidad con mis trabajos anteriores y también alguna variación muy significativa. Quiero señalarlo porque creo que no es solamente una cuestión personal mía, sino que creo que también da cuenta de el cambio que se está produciendo en el campo crítico en relación con los estudios de la relación entre cultura y violencia. ¿En qué sentido hay variaciones y continuidades? Bueno, lo primero, a mí siempre me ha interesado como investigador lo que podríamos denominar las representaciones de la violencia, ¿no? Y en ese sentido creo que de lo que voy a hablar hoy tiene mucho que ver, porque vamos a hablar de ficciones que hablan de formas de violencia en el mundo contemporáneo, ¿no? Y un poco la pregunta que yo siempre me he hecho es cómo la cultura puede participar, dar sentido en torno a las violencias, dar sentido sobre las violencias colectivas. Pero, de alguna forma, mis trabajos anteriores se enmarcan en lo que podríamos llamar los estudios de memoria. Es decir, lo que me han interesado habitualmente son las violencias del pasado reciente, en mi caso, de las violencias de las dictaduras latinoamericanas, de las violencias del franquismo, de formas de violencia del pasado reciente, ¿no? Hasta ahora, de alguna forma, yo me he enfocado en ese tipo de violencias, ¿no? Creo que en los últimos 20 años ha habido un gran boom de los estudios de memoria en el que yo, como investigador, he participado. Pero, de alguna forma, creo que en los últimos años ese boom de los estudios de memoria en el que yo he participado como investigador de forma muy intensa, pienso que es un síntoma también, no solamente del interés que tiene el pasado, creo que era algo necesario echar la mirada hacia el pasado, pensar qué había ocurrido en el pasado reciente, pero creo que también era un síntoma de nuestra incapacidad para pensar en el futuro. Y en ese sentido, en un momento dado de mi trayectoria como investigador, pensé que había que cambiar de alguna forma el foco y no pensar únicamente en las violencias del pasado y en cómo la cultura estaba representando el pasado reciente, sino también en cómo se estaban confrontando visiones o ideas de cómo iba a ser el futuro. Eso es lo que quiero plantear hoy aquí, algunas de las líneas de esa investigación. Por eso lleva por título Las disputas del futuro, una imaginación política para un mundo colapsado. Voy a hacer una presentación, tengo una presentación en PowerPoint, voy a presentarla, espero poder hacerlo. Un momento que estoy tratando de hacerlo y no lo consigo. Perdonad. ¿Ahora se está viendo la presentación? No. Oh. Ahora sí. ¿Ahora sí se está viendo? Se está viendo la pantalla completa, ¿no? Se está viendo la pantalla completa. Ahora sí. ¿Ahora se ve la pantalla completa? La presentación. Se ve la presentación, de acuerdo. Si en algún momento vierais que no se ve bien, pues me avisáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que voy a plantear. Voy a empezar aludiendo a dos escenas de futuros posibles.
Dos escenas que aparecen en dos productos culturales de los últimos tiempos, de los últimos años, de la última década, y que una es de una novela y otra de una película. Voy a tratar de compararlos y voy a aludir a algunas de las cuestiones que aparecen en ellas para luego, a partir de esas escenas, tratar de lanzar algunas ideas en torno a estas disputas en torno al futuro. Bien, la primera de ellas, la primera de las escenas, ¿se ve bien el texto? Sí. Está bien, de acuerdo. La primera de ellas hace referencia a la novela de Ray Loriga, Rendición, que fue premio Alfaguara en 2017, una novela que tuvo bastante impacto, y en la que se nos narra, lo cuento brevemente el argumento de la novela, se nos narra el estallido de una guerra en Europa, en un lugar que no queda claro del todo cuál es, un lugar más o menos abstracto, pero es una guerra contemporánea en Europa que deja devastada toda una región. Los protagonistas de la novela es una familia que de alguna forma tiene que huir de su casa, tiene que huir del lugar donde vivían y empezar un largo éxodo con otras personas, con una buena parte de la población que tiene que irse a otro lugar. Bien, en ese desplazamiento, que tiene que ver de alguna forma con el periplo de los refugiados políticos de las guerras, llegan a un lugar muy particular, que es un lugar que se conoce como la ciudad transparente. Y la novela describe perfectamente, con gran lujo de detalles, el funcionamiento de esa ciudad. Es una ciudad, insisto, en la que los protagonistas llegan huyendo de una guerra, huyendo del caos, huyendo de la devastación, huyendo de la violencia, llegan a esta ciudad transparente. Bien, Ray Loriga describe esta ciudad de forma magnífica en términos literarios, y es una ciudad en la que todo es visible desde todas las posiciones. Fijaos, aquí tenéis un pequeño fragmento, dice, todo se transparentaba a través de cada cosa, y detrás de un bloque de viviendas se veía el siguiente y el otro, y todo se confundía a la vista, pero estaba el tiempo limpio y ordenado, y no había en la ciudad, o no se distinguía al menos, ni sombra, ni escondrijo, ni lugar al que no llegase la luz. Es literalmente una ciudad transparente, una ciudad en la que uno no puede esconderse, en la que todo está a la vista. Bien, los personajes empiezan a organizarse una vida en esa ciudad transparente, pero es una vida, claro, con muchísimas limitaciones. Es una vida donde, podéis imaginar, no hay ninguna intimidad, donde todo lo que haces en el interior de tu hogar está siendo visto por los demás habitantes de la ciudad, donde, por tanto, las relaciones amorosas, las relaciones sexuales, las relaciones de amistad no escapan nunca a la mirada del otro. Hay una transformación radical, por tanto, del espacio de lo íntimo, del espacio de lo privado, que es un espacio que siempre está visible para los demás, y eso produce, además, una serie de efectos en la subjetividad de los personajes. Bueno, hay una serie de cuestiones, no voy a poner mucho énfasis en eso, pero tiene que ver con la limpieza y un método de limpieza que hace prácticamente de los cuerpos humanos también cuerpos transparentes. No pongo mucho énfasis en eso, pero hay un elemento ahí, lo tenéis. Finalmente, en toda esta dinámica de la transparencia de la vida contemporánea, se dan una serie de dinámicas de sometimiento subjetivo. Es decir, todas estas tecnologías de la transparencia, que son casi formas de vigilancia global, hacen que los sujetos que están implicados en esas nuevas formas de vida sean sujetos cada vez más sometidos, que no tienen valor para quejarse de nada y que poco a poco van limitando su radio de acción vital a lo que el poder les propone como legítimo. Fijaos cómo lo dice, algo tenía esta ciudad y cada uno sus asuntos, que hacía que uno fuese incapaz de quejarse de nada, no porque no te dejaran hablar, que te dejaban, sino porque no conseguías encontrar queja alguna de lo bien que funcionaba todo, y en el fondo del alma no tenías más que una sensación de contento que no te abandonaba nunca. De hecho, lo que nos cuenta la novela es un proceso casi de idiotización de los personajes que son neutralizados afectivamente, neutralizados políticamente por esta arquitectura de la transparencia en la que todo puede ser visto desde cualquier lugar. Bueno,
Creo que la novela es mucho más compleja que esto, pero creo que se ve claramente lo que está haciendo Ray Loriga es desplazar un escenario imaginario del futuro, una serie de elementos que caracterizan a la ciudad actual, a la vida actual. Lo que está haciendo es llevar al extremo las formas de la vigilancia en el mundo actual, las indeterminaciones entre el espacio de lo público y lo privado en la vida actual, que tienen que ver con el uso de las redes sociales. Esto ha sido muy estudiado por la sociología. Bueno, y las formas de neutralización política que se producen en la sociedad actual. Es decir, Loriga está haciendo un gesto bastante común en las novelas distópicas, que es llevar al extremo ciertos elementos problemáticos de nuestra sociedad, desplazándolos a una sociedad imaginaria en las que sean verosímiles versiones extremas de esas formas de control y de sometimiento. Bien, voy a contrastar la imagen de esa ciudad que presenta Ray Loriga con otra imagen de la ciudad que podemos ver aquí en la película de Alex y David Pastor, Los últimos días. Es una película de 2013 que se centra en Barcelona. Podéis ver, esta es una imagen que se hizo famosa de la película, que muestra una Barcelona, una ciudad vacía, una ciudad vaciada, una ciudad vaciada de figuras humanas, pero en la que los animales de repente toman la ciudad. Bueno, no es que tomen la ciudad, en realidad esto tiene que ver con unos animales del zoo que ante el colapso de la sociedad han salido a la ciudad. Pero básicamente lo que me interesa es esta idea de la ciudad vaciada de sujetos humanos, de personas humanas, ¿no? Y uno diría, ¿dónde están las personas de la ciudad en esta película? Bien, la película, hago un breve resumen, nos cuenta una epidemia de agorafobia, una epidemia en la que, por tanto, toda la sociedad tiene un terror, un pánico a salir a la calle. Y por tanto debe quedarse recluida en los espacios interiores de las casas, de las casas familiares o de las oficinas, donde a cada uno le pille ese momento de pánico y de terror. Y por tanto, los exteriores de la ciudad, es decir, las calles, el espacio público, los espacios abiertos, se quedan vacíos de personas porque las personas tienen un terror, un pánico a salir al exterior. Es una epidemia de agorafobia ficcional que se inventa la película y que es el motor narrativo de todo lo que ocurre en ella. Bien, ¿dónde están las personas? Las personas, como tienen terror a salir al exterior, se refugian en los interiores. Como decía, se refugian en las casas, se refugian en las oficinas, pero muchos de ellos empiezan a refugiarse en los interiores de la ciudad. Por ejemplo, en las líneas del metro, por ejemplo, en las cloacas, en las alcantarillas, en todo lo que podríamos llamar los espacios subterráneos de la ciudad. Y empiezan a hacer vida en esos espacios subterráneos. Yo justamente esta mañana veía en los periódicos imágenes de Kiev, cómo los ciudadanos de Kiev, refugiándose en los bombardeos y de la violencia, se refugiaban en las líneas de metro, ¿no? Esta es una imagen que hace referencia a eso, ¿no? Como una humanidad reducida a espacios subterráneos, que nos habla de varias cosas. Nos habla, por una parte, de las formas de vida de los excluidos sociales. De alguna forma, este tipo de representación de las formas de vida que se ven obligados a llevar los personajes de esta película, pues tiene mucho que ver con las formas de vida de las personas que están en situaciones de marginación extrema. Pero por otra parte, esta película nos habla de otro problema, ¿no? Nos habla también de una cuestión muy contemporánea que tiene que ver con la incapacidad de tomar los espacios públicos, ¿no? Con las resistencias y dificultades de la ciudadanía contemporánea de ocupar el espacio público, de manifestarse en el espacio público y de relacionarse en los espacios públicos.
podríamos decir que es una alegoría ambivalente, pero que nos habla de una crisis del espacio de lo público y de una cierta privatización de las experiencias que cada vez están más recluidas en los espacios íntimos, en los espacios cerrados, espacios privados, y hay una cierta abandono de los espacios de construcción común y pública que la calle, la plaza podrían metonimizar. Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos es un gesto similar al que habíamos visto antes en la novela de Ray Loriga, es decir, un desplazamiento de lógicas de nuestro mundo actual a un mundo futuro atravesado por la catástrofe. De alguna forma, tanto en la novela como en la película, la catástrofe sirve para verosimilizar elementos de nuestra vida contemporánea, pero llevados al extremo. Bien, creo que a nadie le resultará ajeno este tipo de funcionamiento. He elegido dos textos que me parecen muy interesantes, pero que de alguna forma me parece que sintomatizan dos tendencias muy mayoritarias en las formas de pensar el futuro por las culturas actuales. Lo que podríamos denominar las estéticas o la imaginación distópica y la imaginación post-apocalíptica. Creo que la novela de Rendición, esa descripción de la ciudad transparente, esa ciudad perfectamente ordenada, perfectamente organizada, que produce formas de sometimiento extremas, es un buen ejemplo de lo que sería una estética distópica. Y Los últimos días, la película de los hermanos Pastor, sería un buen ejemplo de una estética postapocalíptica. Bien, creo que ante este tipo de estéticas cabe un doble diagnóstico para pensar cómo están imaginando el futuro. En primer lugar, me parece que son un síntoma de eso que algunos críticos culturales han denominado la cancelación del futuro. Hablo de Bifo, de Mark Fisher, de Fredric Jameson, de otros autores que han hablado de esos términos, ¿no? De la idea de que de alguna forma nuestra sociedad actual tendría una cierta incapacidad para imaginar futuros alternativos que no fueran catastróficos. Podemos hablar en ese sentido de un cierto bloqueo de la imaginación política, ¿no? Que se cifra en esa incapacidad para representar formas de vida y de mundo alternativas más que en situaciones extremas y catastróficas. Es decir, hay una cita que se utiliza habitualmente de Fredric Jameson, que es muy conocida, que todo el mundo repite, que se dice: alguien dijo una vez que es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo. Y bueno, alude a esa dificultad social, que no es solo de la cultura, es también de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, para imaginar alternativas sociales y culturales a las formas de vida que tenemos en la contemporaneidad. De alguna forma, estas visiones distópicas y postapocalípticas del futuro, que solo son capaces de imaginar versiones peores de nuestro mundo, podrían ser un síntoma de esta cierta cancelación del futuro. Pero a la vez, creo que esta imaginación del desastre, como la llamaba Susan Sontag en un texto fundamental de la crítica de la ciencia ficción, creo que esta imaginación del desastre, además de ser un síntoma de esa cancelación del futuro y ese bloqueo de la imaginación política contemporánea, sobre el que luego volveré, creo que captura algunos de los rasgos esenciales de la cultura contemporánea. Y en ese sentido puede ser puesto en relación con ciertos debates y ciertos marcos conceptuales que están sirviendo para pensar desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la geografía, por ejemplo, las formas de vida contemporáneas. Pienso en el concepto de colapso, que es un concepto que está siendo central en los debates contemporáneos del ecosocialismo, por ejemplo, o de ciertas tendencias del pensamiento crítico contemporáneo, pero pienso también en conceptos marco como el antropoceno, que nos hablaría del impacto de la humanidad en el planeta y las formas de vida en ruinas que de alguna forma se producen en este periodo antropocénico,
o el concepto de capitaloceno, que sería una versión del antropoceno que pone énfasis en los efectos del capitalismo en el planeta, ¿no? Todas las cuestiones relacionadas con la crisis climática, con la crisis ecológica, con el ecocidio y con todas estas cuestiones están muy relacionadas con todos estos debates. Bien, en buena medida, buena parte de estas estéticas distópicas o estéticas postapocalípticas son formas de representar ese colapso energético, social, civilizatorio, existencial, que de alguna forma parece planteado, problematizado en todos estos marcos conceptuales de los que estoy hablando. En ese sentido, a mí me interesa pensar estas ficciones del futuro, cómo estas ficciones del futuro ponen en escena, ponen en relato elementos del debate relacionado con toda esta cuestión, con la crisis climática, con el antropoceno, con el colapso, y también cuáles son los límites de la cultura contemporánea para imaginar otros futuros alternativos o otras formas de futuro. Pongo un ejemplo muy reciente de una novela gráfica de 2021, una novela muy interesante, por otra parte. Es una novela de aventuras espaciales, pero que tiene todo un planteamiento en torno al colapso climático, ¿no? Tiene un título muy gráfico, se llama Mientras el mundo agoniza, es de el maestro de la novela, bueno, del cómic, Carlos Jiménez. Y bueno, como podéis ver en las dos imágenes que he planteado, plantea un planeta profundamente afectado por la crisis climática. Podéis leer ahí qué le hemos hecho al planeta, muchacho, cómo hemos podido llegar a esto. Ha sido todo tan rápido, una ola de calor y el mar lo inunda todo, los ríos se secan, la sequía arruina los campos, no hay vegetales, no hay comida, los alimentos sintéticos fabrican con detritus, la gente en las ciudades morimos de hambre, el hambre ha llegado a extremos insospechados. Bueno, es un fragmento que trata de sintetizar cómo en esta novela gráfica se imagina un futuro próximo, unos años, dentro de unos años, donde la crisis climática ha producido un impacto tan enorme que ha producido una sociedad devastada, una sociedad donde hay pequeñas islas de riqueza, ocio y hedonismo, que podéis ver en la imagen de arriba, pero que son islas ante un océano de pobreza, exclusión social y marginalidad extrema, producida como efecto de la crisis climática radical. Bien, esto lo pongo como ejemplo, el cómic se llama Mientras el mundo agoniza, es muy bueno, como ejemplo de este tipo de imaginación que piensa el futuro en términos de degradación de las lógicas actuales, ¿no? Y que por una parte nos permite visibilizar, producir una crítica ante las tendencias destructivas de nuestras formas de vida contemporáneas, pero por otra parte también son incapaces de imaginar otras formas de vida en las que pudiéramos salir de esta tendencia destructiva en la que estamos. ¿Vale? Bien, buena parte de algunas de las obras más interesantes que imaginan el futuro apuntan a esta cuestión. Aquí os pongo un ejemplo, una novela gráfica que creo que es bueno, una de las novelas gráficas más interesantes de los últimos años. Hoy es un buen día para morir, de Jesús Colominas, en la que hay una crítica demoledora a la industria farmacéutica que genera una pandemia con un virus bueno, muy particular que afecta a los estados de ánimo de los ciudadanos y bueno, es de nuevo una narrativa postapocalíptica, en lo que se nos muestra, como podéis ver, unas ciudades devastadas, personajes infectados por un virus mortal, pero a partir de esa estética postapocalíptica se realiza toda una crítica al sistema farmacéutico y a las formas de poderes económicos establecidos en la sociedad contemporánea. Bien, eso es el marco en el que quiero trabajar. Quiero plantear a partir de estas ideas, de estos marcos, de este tipo de ficciones, una serie de conceptos que creo que permiten pensar en torno a ellos. Bien,
voy a pensar en torno a dos conceptos fundamentales, que son dos conceptos que vienen de la teoría crítica, la teoría política contemporánea, pero que creo que pueden vincularse bien a estas ficciones. El primero es el estado de excepción narrativo y el segundo tiene que ver con la función de los imaginarios inmunitarios en estas ficciones. Voy a ello. Os pongo un ejemplo de otra ficción, una ficción que es una ficción sonora, es una ficción radiofónica, un podcast dirigido por Ana Alonso, que se llama El Gran Apagón. El Gran Apagón es también una ficción que imagina un futuro próximo en el que se produce una catástrofe energética. A través de una tormenta solar se produce un gran apagón tecnológico que dura un tiempo y que sume durante un tiempo al planeta en una completa oscuridad. Es probablemente el podcast, la ficción sonora de más éxito de los últimos años en España y es una ficción con un gran impacto social y cultural en España. Bien, ¿por qué pongo este ejemplo, no? Es una situación narrativa Parece que hay un problema técnico. ¿O ahora? ¿Hay algún problema técnico? Sí, ahora todo bien funciona, pero por el momento no hemos podido escucharte. Pero ahora ya sí que está bien. ¿Ahora sí me escucháis? Sí. Bien, ¿estáis viendo la presentación? No, la verdad es que también perdimos la presentación y ahora sí. Yo que sí que veo ahora la presentación. ¿En este momento se ve la presentación? Se ve la pantalla completa, de hecho, ¿no? Sí. Vale, vuelvo. Ahora Entonces, está bien. muy bien, perfecto. Muchas gracias. Perdonad, será un error de conexión. Bueno, estaba comentando esta ficción, que es una ficción que nos habla de un gran apagón electrónico que sume a la humanidad en en ausencia de electricidad. Podéis imaginar, todas las infraestructuras sobre las que se sostiene nuestra vida, Internet, la electricidad, la luz, el sistema del agua, se vienen abajo y las personas se ven obligadas a reconstruir sus modos de vida y a sobrevivir en un mundo que carece de las infraestructuras que hoy carecemos. Bien, ¿por qué me interesa? Porque en este contexto, en el que caen todas las infraestructuras, caen también los mecanismos de control del Estado. Es decir, esta ficción, como otras muchas, nos representa un mundo en el que el Estado no es capaz de imponer su ley, porque carece de los mecanismos necesarios para hacerlo. Básicamente, ahí se da una situación que es lo que denomino un estado de excepción narrativo. Bien, el estado de excepción, como todos sabéis, es un elemento de la ley, del sistema jurídico, que permite suspender durante un tiempo justamente el régimen jurídico que debe mediar entre el poder y los ciudadanos. El estado de excepción, como sabéis, es una suspensión temporal de algunos derechos de la ciudadanía. Bien, en muchas de estas ficciones, en estas ficciones del colapso, se generan lo que me gusta llamar estado de excepción narrativo, es decir, situaciones narrativas que permiten suspender dentro de la ficción los valores, las leyes y los códigos de conducta que rigen a la sociedad normalizada. Es decir, son ficciones que a partir de la catástrofe generan espacios de ficción en los que no funciona la ley, no funciona la autoridad y no funcionan las instituciones del Estado que hacen cumplir las leyes. Y en ese sentido, se abren espacios ficcionales en los que los personajes deben tomar decisiones fuera de los valores, de las leyes y los códigos de conducta normalizados. Muchas ficciones lo hacen de una forma, unas ficciones lo hacen de una forma, otras ficciones lo hacen de otra, pero me interesa mucho que pensemos que estas ficciones del futuro
muchas veces generan estos estados de excepciones narrativos, porque quieren explorar de qué forma los personajes responderían a situaciones de catástrofe donde el Estado ya no les protegiera. En ese sentido, el estado de excepción narrativo es una forma que permite explorar las formas de abandono del Estado, las formas de desprotección, las formas de arrinconamiento de todos los poderes del Estado y de las formas de protección del Estado a la ciudadanía. En muchos de estos casos, el estado de excepción narrativo genera espacios de violencia y de amenaza extrema, ¿no?, que obliga a repensar las relaciones humanas por fuera de los marcos establecidos y por fuera de la ley y de los valores morales. Pongo un ejemplo muy famoso de una forma extrema de este estado de excepción narrativo. Muchos lo habréis visto, no es española, es una serie de películas americanas que se llama La Purga. En La Purga imagina también unos Estados Unidos futuros en los que hay una nueva ley que hace que un día al año esté permitido transgredir todas las leyes y fundamentalmente esté permitido matar. Entonces, ese es el día de la purga anual, en la que hay un día en el que el Estado de Derecho se suspende y todo el mundo puede matar a quien quiera. Bien, eso es una forma extrema del estado de excepción narrativo. En la mayoría de las ficciones no se da de forma tan extrema, pero se da de forma más implícita. Pero esta apertura de espacios donde las leyes se han suspendido y donde, por tanto, los personajes deben tomar decisiones éticas, morales, existenciales, fuera de los marcos establecidos y fuera de los marcos morales y legales, es algo muy típico de las ficciones del colapso. Y en ese contexto ocurre muchas veces que los personajes deben tratar de responder a la amenaza, ¿no? Y deben tratar de responder a amenazas fuera de los marcos de la ley. Muchas veces en estas ficciones del colapso no es necesario que conozcáis las ficciones de las que yo estoy hablando exactamente, de las novelas que estoy hablando, pero todo el mundo hemos leído en los últimos años, hemos visto películas que son ficciones del colapso y cada uno tendrá en su cabeza unas ficciones u otras, ¿no? Bueno, en muchas de estas ficciones, una de las problemáticas fundamentales de los personajes tiene que ver con cómo protegerse de la amenaza exterior. En ese sentido, muchas de estas ficciones funcionan a través de un principio que podríamos llamar inmunitario. Inmunitario en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando la amenaza es un virus, muchas de estas ficciones del colapso nos hablan de virus, de pandemias, mucho antes de nuestra pandemia del coronavirus. Muchas de estas ficciones utilizaban los virus para hablarnos de la devastación y la desolación y la catástrofe. Como se extendía, utilizaban los virus, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo nos podemos proteger ante los virus? Cuando un personaje está infectado, ¿cómo podemos relacionarnos con él? Ese tipo de cuestiones aparecen continuamente en estas novelas. Pero, por ejemplo, muchas veces esa necesidad de protección inmunitaria no es ante un virus, sino es, por ejemplo, ante un extraño, ante alguien que viene de otra comunidad. Muchas veces en estas ficciones los personajes se agrupan en un refugio, en algún lugar que les da una cierta protección y de repente llegan personajes de otro lugar. Bueno, el dilema ahí es cómo debemos protegernos de la amenaza que supone el otro, y en la mayoría de estas ficciones se propone la idea de en qué condiciones es legítimo aplicar políticas de inmunidad para protegerse del otro. Es decir, en qué condiciones es aceptable aplicar violencia sobre el otro cuando el otro resulta amenazante. Bien, lo que quiero decir es que estos estados de excepción narrativa que generan estas ficciones muchas veces derivan en planteamientos en torno a la idea de inmunidad, que es una idea que Roberto Espósito ha desarrollado extensamente en sus libros,
pero que yo creo que, bueno, podemos leer estas ficciones como representaciones narrativas de las contradicciones y las problemáticas de la inmunidad. ¿En qué contextos, en qué situaciones es aceptable protegerme con violencia del otro? Que es una pregunta que aparece en estas ficciones en contextos catastróficos, pero que en realidad es una pregunta crucial en nuestras sociedades y crucial de las sociedades contemporáneas. Muchas de las violencias de nuestras sociedades son violencias inmunitarias. Por ejemplo, la violencia de los estados frente a los migrantes son violencias inmunitarias, en el sentido de que los estados aplican políticas de contención y de violencia contra otros, porque entiende que son formas de amenaza, ¿no? Bueno, muchas de estas ficciones llevan a un estado imaginario ese tipo de violencias, ese tipo de problemáticas ligados a la inmunidad. Muy probablemente las ficciones que mejor exponen estas ideas de en qué condiciones son aceptables la violencia sobre el otro son las ficciones que introducen monstruos en esas situaciones de colapso y devastación, ¿no? Todas las novelas de zombies o las novelas de seres monstruosos que surgen de estos espacios postapocalípticos, pues tienen que ver con eso y muchas veces las dudas de los protagonistas, los personajes, de si es legítimo hacer una masacre con los monstruos o no, de hasta qué punto los monstruos pueden ser considerados humanos o ya no son considerados humanos y por tanto es legítimo matarlos, muchas veces traducen a escenarios postapocalípticos dilemas que tienen que ver con las formas de la inmunidad y con las contradicciones de las políticas inmunitarias. Bien, por eso creo que está muy ligado toda esta cuestión de los estados de excepción narrativos con el cuestionamiento y la problematización de las formas de la inmunidad en las novelas. Bien, ante todo esto quería lanzar una pregunta y es una pregunta que me hago en relación a todas estas ficciones, de si pueden pensarse en relación con un concepto importante en la teoría crítica y teoría política contemporánea, que es el concepto de shock. Bien, ¿en qué sentido podemos pensar todo esto en relación con el concepto de shock? Pienso al menos en tres sentidos diferentes, ¿no? En primer lugar, en que estas novelas y estas películas, estas ficciones, llevan a cabo una representación de escenarios y formas de vida devastadas y golpeadas por la catástrofe. Todos los ejemplos que he puesto y todos los ejemplos, sobre todo de las películas y las novelas de la literatura postapocalíptica y también de la literatura distópica, pero la mayoría de las novelas sobre el futuro nos hablan de escenarios atravesados por la catástrofe. Y en esos contextos de catástrofe construyen lo que podríamos llamar una gramática emocional para situaciones de catástrofe. Es decir, exploran las diferentes reacciones emocionales y afectivas en situaciones de catástrofe, ¿vale? Y en ese sentido nos hablan de cómo los sujetos, de cómo las poblaciones contemporáneas pueden hacer frente, pueden gestionar las situaciones de shock social, de shock político o de todo tipo de shock, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra, y esta quizás es la más importante, creo que buena parte de estas ficciones, incluso las más críticas, las más ligadas a imaginarios progresistas, producen en sus lectores o en sus lectoras o sus espectadoras, lo que podríamos llamar un shock emocional. Es decir, son ficciones que golpean emocionalmente a quienes las consumen y a quienes las practican. Es decir, no se trata solamente de una representación de la catástrofe y una representación de un mundo de shock, sino que son ficciones que producen en el lector y en la lectora un shock, que lo golpean emocionalmente, que lo desorientan, que lo confunden, que buscan producir en el lector un shock similar al que describen en el mundo que están contando. Yo trato de poner esta idea en relación con
este concepto que Naomi Klein acuñó hace ya casi 15 años, que es el concepto de la doctrina del shock. Es un concepto muy conocido en la teoría política contemporánea, de mucho éxito en muchos ámbitos. Básicamente, Naomi Klein, ella hace una relectura de las formas contemporáneas del capitalismo y de la implementación del neoliberalismo en todo el mundo a través de lo que llama la doctrina del shock, que es, ella lo que plantea es, cada vez que se ha implantado una reforma neoliberal en algún país, es decir, bueno, todo lo que suponen los paquetes de reforma neoliberales, recorte del gasto público, privatización de empresas públicas, todas estas cuestiones, siempre se ha visto acompañado de un shock traumático. Ella lo que argumenta, ella dice, el shock traumático, que puede ser un golpe de Estado, puede ser una crisis económica, puede ser una catástrofe natural, pero es siempre vivido como una catástrofe por la población. Ella dice, estas catástrofes crean un ambiente emocional y afectivo alterado que lleva a aceptar por parte de la población políticas y soluciones que serían rechazadas en otro contexto. Y en ese sentido, lo que señala Naomi Klein es que en la construcción del nuevo orden mundial que vivimos, en este nuevo orden de hegemonía neoliberal, la producción de shocks ha sido permanente para conseguir que las poblaciones acepten políticas económicas, políticas sociales, que van claramente contra sus intereses. Bien. El gran teórico de la doctrina del shock, Milton Friedman, el economista que de alguna forma es el faro del neoliberalismo, él señalaba en su libro maestro, Capitalismo y Libertad, esto. Aquí hay una cita que a mí me parece muy importante volver a comentar muchas veces. Él dice, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Dice, lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable solo en un contexto de crisis real o percibida. Cuando Friedman habla de una crisis real percibida, se refiere a un shock, ¿vale? Bien, lo importante aquí es que el shock puede ser un shock real, es decir, una catástrofe natural, puede ser una crisis económica, puede ser un incendio, puede ser un terremoto, eso son crisis reales, o puede ser una crisis percibida, es decir, un estado de ánimo colectivo que lleve a pensar que está ocurriendo una catástrofe. Bien, un poco mi propuesta para leer todas estas ficciones tiene que ver con esto. Tiene que ver con, yo creo que estamos en estas figuraciones del futuro basadas en la idea del colapso y basadas en la idea de la catástrofe, estamos ante una producción de esta sensación, esta percepción general de la catástrofe. Es decir, creo que en buena medida podemos hablar de que muchas de estas ficciones podríamos pensar que son ficciones del shock, en el sentido de que producen en los lectores y en los espectadores un shock emocional tan grande que les lleva a percibir que viven en un estado de amenaza, que vivimos en un estado de amenaza, que vivimos en un estado de catástrofe y a producir lo que podríamos denominar un sesgo perceptivo. Este es un concepto de Martorell, del que ahora hablaré, pero esta idea de que estas ficciones producen un sesgo perceptivo que nos llevan a comprender nuestra realidad en clave de catástrofe. Y en ese sentido, buena parte de estas imaginaciones distópicas y postapocalípticas estarían contribuyendo a generar esa percepción de un shock que anula nuestra respuesta crítica, que anula nuestra respuesta racional ante las situaciones que estamos viviendo y nos lleva a aceptar, como decía Naomi Klein, una serie de soluciones a nuestras problemáticas que no aceptaríamos en una situación de normalidad emocional y social, pero que en un contexto de shock aceptamos cualquier cosa que nos llegue. Bien,
Esta idea es una idea que dejo ahí, que estoy desarrollando y que me gustaría perfilar en futuras investigaciones, pero quiero cerrar esta presentación con una visión diferente, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que esto cambie, ¿no? Con la posibilidad de otras versiones del futuro, otras formas de pensar el futuro. El poeta Enrique Falcón, en su libro Silithus, que es un libro también postapocalíptico, escribe lo siguiente, dice: hay de las épocas en que sus poetas solo pueden escribir apocalipsis, hay de los hombres que tienen que tallar sobre la corteza de los últimos robles nombres de una lengua a punto de extinguirse. Bien, la pregunta sería, ¿por qué los poetas contemporáneos, por qué los autores contemporáneos solo pueden escribir apocalipsis? ¿Es la única forma de mirar al futuro? ¿Es la única forma de pensar en los futuros posibles? Esa limitación tiene que ver con ese bloqueo de la imaginación política que señalaba antes, ¿no? Y con esa cancelación del futuro que señalaba antes. Sin embargo, en los últimos años parece que está habiendo un movimiento crítico, un movimiento teórico y una emergencia de una serie de planteamientos diferentes que justamente están replanteando la cuestión y están señalando la necesidad de cuestionar esos sesgos perceptivos que nos producen este tipo de visiones del futuro, ¿no? Estos dos libros son quizás los más llamativos en ese debate que se ha abierto, el de Laila Martínez, Utopía no es una isla, que es una revisión de pensamientos utópicos frente a la hegemonía de lo distópico, frente a la hegemonía del pensamiento postapocalíptico, la necesidad de revitalizar el pensamiento distópico y las narrativas, utópicas, y los libros de Francisco Martorell Campos, que es este autor que os decía que habla de un sesgo perceptivo. Cito dos libros, uno que se llama Soñar de otro modo, que es sobre la utopía, y este que se llama Contra la distopía, que es una crítica muy sistemática, muy brutal, muy dura, contra la imaginación distópica, que señala su vinculación con un pensamiento conservador. Por esta cuestión que os decía de que genera futuros, o sea, nos produce un sesgo perceptivo que no nos permite imaginar futuros que funcionen de otra forma. Bien. Ante este debate, buena parte de los escritores contemporáneos y escritoras contemporáneas están planteando la necesidad de cuestionar la naturalidad de esa visión distópica del mundo y plantear la revitalización de estéticas utópicas, de narraciones utópicas, ¿vale? Pero eso no es nada fácil. Remito a un texto de Diego Sánchez Aguilar, este Factbook. Hay uno de los personajes de esta novela que es un escritor y un guionista de series de televisión. Y fijaos lo que dice, hay un fragmento que me llama la atención, me parece interesante para pensar, ¿no? Dice: tenía un archivo en mi ordenador con notas e ideas para series y muchas veces intenté imaginar una serie utópica. Nunca lo conseguí. Siempre que empezaba a imaginar una sociedad perfecta, sin injusticias, sin corrupción, sin abusos, alguna lógica interna de esa propia ficción empujaba los hechos hacia la destrucción, hacia lo distópico. Era una lucha que observaba fascinado, impotente, cómo la propia ficción, las ideas que yo iba imaginando, se retorcían, se revolvían contra mi intención para terminar convirtiéndose en mundos terribles, en reinos de hielo o en territorios del caos. Y me parece muy interesante esta cita porque señala hasta qué punto tenemos colonizada nuestra imaginación por ese sesgo perceptivo distópico. Que cuando tratamos de imaginar un mundo mejor, cuando tratamos de narrar un mundo que funcione mejor que el nuestro, somos incapaces. No solamente en la literatura. Este es un problema que atañe también a los movimientos sociales. De hecho, una de las dificultades de los movimientos sociales y políticos contemporáneos es que muchas veces se han convertido en movimientos únicamente reactivos. Es decir, el neoliberalismo ha sido tan agresivo, ha sido tan violento en la expropiación de derechos y en la expropiación de formas de solidaridad social, que muchas veces los movimientos sociales contemporáneos se definen por tratar de preservar los derechos. En muchos sentidos, muchos movimientos sociales progresistas son conservadores en el sentido que tratan de conservar derechos adquiridos y evitar que nos los quiten.
pero esos son movimientos fundamentalmente reactivos que tratan de resistir a la catástrofe neoliberal. Sin embargo, muchos de estos movimientos sociales contemporáneos carecen de un mundo alternativo que oponer al mundo del capitalismo contemporáneo, ¿no? Muchas veces es muy difícil proponer, para los movimientos sociales contemporáneos, proponer una imaginación alternativa de cómo sería el mundo al que vamos. En ese sentido, es que se ha hablado mucho de esta ausencia de una imaginación política productiva, propositiva en los movimientos sociales contemporáneos. Y en ese sentido yo creo que la literatura o la cultura en general puede llegar a ser un laboratorio de imaginación política que permita ensayar formas posibles de mundo que no conseguimos imaginar en otros campos, ¿no? En ese sentido, quiero cerrar mi intervención dando un par de ejemplos, porque intentos utópicos hay, y muy buenos, y muy interesantes. Y creo que las culturas contemporáneas en los últimos 10 años están ensayando formas de salir de ese círculo vicioso de la imaginación distópica y post-apocalíptica. Son intentos que no han llegado a la cultura, que no han llegado al espacio hegemónico, que no están en el espacio de lo mainstream, como sí está la imaginación distópica y postapocalíptica, pero creo que poco a poco y con el tiempo van interviniendo en la propia forma de imaginar el futuro. Pongo un ejemplo de una novela del año pasado, Tras esa montaña hasta la orilla, de Bacid, en la que se nos imagina un mundo futuro, en la que la Tierra ha dejado de ser habitable, es decir, es en sí una ficción del colapso, tiene que ver con todo el tipo de ficciones que hemos visto antes, y en el que una parte de la humanidad ha migrado a otro planeta, ¿vale? En ese otro planeta, que hay una parte de la humanidad que ha tenido que irse, que son refugiados de un planeta en llamas, se generan dos grandes civilizaciones, dos grandes continentes que están separados por un mar muy peligroso que cuesta mucho cruzar, ¿no? Una de esas civilizaciones, que se llama Crisis, es una civilización mixta formada por hombres y mujeres que de alguna forma ha reproducido todas las formas de dominación, segregación y separación por sexos que caracteriza el patriarcado occidental. En ese sentido, la representación de ese mundo de Crisis es una representación que tiene mucho de distópica y que se centra fundamentalmente en llevar al extremo las formas de segregación por sexo y por género de nuestra sociedad y la exclusión por orientación sexual. Hay una exclusión, una de las personajes es lesbiana y sufre diferentes formas de exclusión y de violencia, ¿vale? Pero por otra parte está el otro continente, que es Ónfalos, que es una civilización formada únicamente por mujeres, cuya organización social, su vivencia de la sexualidad y las formas de entender la reproducción difieren radicalmente de nuestra propia civilización. Es decir, Ónfalos tiene mucho de pensamiento utópico. No es una sociedad perfecta, es una utopía ambigua, como diría Ursula K. Le Guin, que es alguien en quien Bacid se ha influido mucho para escribir esta novela, pero es una mirada al futuro que plantea cuestiones terribles y también cuestiones positivas, y también nos permite imaginar cómo podría ser un mundo deseable. La novela se estructura en torno a una sintaxis oposicional entre dos lógicas de mundo. Frente a Crisis, ese mundo hiperpatriarcal, hay una mirada distanciada y crítica porque son los personajes de Ónfalos los que van a Crisis y tratan de describir el mundo de Crisis, que es ese mundo en el que nuestras lógicas están llevadas al extremo, desde la mentalidad antipatriarcal de las onfalinas, de las mujeres de Ónfalos, ¿vale? Entonces hay una mirada crítica a todo el sistema patriarcal y a la vez hay la puesta en relato de un imaginario utópico que ha ido más allá del patriarcado. Permite imaginar cómo sería una sociedad que ha dejado atrás el patriarcado y se construye desde otros criterios y desde otras formas que de alguna forma hacen verosímil un modo de organización social íntegramente feminista. Bien, este es un ejemplo de esa lucha cultural, de esa disputa cultural por el futuro que trata de
hacer de la literatura un laboratorio de imaginación política que permita imaginar mundos mejores, también mundos peores, pero no solo mundos peores, que permitan también tener horizontes de futuro. Es decir, es un tipo de novela que piensa que no podemos hacer un mundo si no lo hemos imaginado antes. Y en ese sentido habrá que imaginarlo en la novela, en la ficción, para poder construirlo más adelante en la realidad. Bien. Este es un ejemplo de ese tipo de lucha cultural y quería cerrar mi exposición, ahora sí, con este poema de Ángela Martínez, mi compañera, que creo que está ahí, que es un poema que plantea la misma cuestión que estoy planteando yo ahora y que aparecía de alguna forma en la novela anterior, pero de otra forma, a través de un poema, que intenta plantear esta lucha cultural en torno a los futuros posibles. El poema, como veréis, alude a Antonio, y Antonio es Antonio Orihuela, el gran poeta de Moguer, que también él lleva a cabo una reflexión extensa en torno a los futuros posibles y en torno a las formas posibles de imaginar el futuro. Bien, leo el poema y cierro con esto. Dice: Antonio dijo, no destruyas sin antes ser capaz de construir alternativas. La crítica es sencilla, pero el mundo nuevo, debemos pensarlo también, besarlo, darle forma, acariciarle los bordecitos, encender hogueras, desnudarnos las unas a las otras, cuidar el pan de los enfermos o no tenerlos, llamarnos con otros nombres, otro lenguaje, abrirnos la cabeza como quien desenrosca una tuerca y colocar ahí, en el centro de la incertidumbre, mundos nuevos. Madres de manos suaves, niños con voz nasal, otra poesía en el recreo, otra poesía, otra. No destruyas sin antes ser capaz de construir alternativas, porque entonces, ¿qué haremos con el desierto? Las cárceles quemadas, escombros de hoteles lujosos inundando las playas, barcos hundidos con seda, cara, exterminando delfines, clínicas privadas desvalijadas, ejércitos patas arriba, Alicante arrasado por un batallón de banderas descolgadas, huracán de ayuntamientos, cajas fuertes entreabiertas en la puerta de guarderías privadas. Entonces, ¿qué haremos con el horror de los restos si lo llena todo y no hay salida, no hay posibilidad de movimiento? Antonio dijo, escribe, inventa, imagina, 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 para que cuando llegue el día, nuestra imaginación haya prendido la primera mecha. Bien, pues quería cerrar mi intervención con este poema de Ángela Martínez que resume, creo, bien el sentido general de la exposición y de estas luchas por el futuro en las que estamos inmersos, en las que está inmersa la cultura contemporánea. Muchas gracias por vuestra escucha.